Dani, encantado de volverte a recibir en el programa. No, Reto siglo XXI. No, más bien muchísimas gracias, Jorge. Ya me hacía falta venir por acá, estar debajo de este samán completamente. Este árbol que ya se puso lindo, ¿verdad? Con un poco de lluvia y bueno, cambió todo. De verdad que sí, ¿no? Porque había mucho calor. Había mucho calor con la Semana Santa y ahora por lo menos está fresco. Sí, está fresquito. Es un clima impresionantemente... Para la otra gente que está sufriendo, ahorita comienzan los calores en Europa y nosotros aquí con... Bueno, pero por lo menos... La lluvia es en mayo, ¿no? Ah, sí, claro, por supuesto. Pero la verdad que sí, muchas gracias, Jorge, de verdad, por la invitación nuevamente. Bueno, mira, hablemos del bendito tema que está preocupando a todo Costa Rica, que es la revaluación del colón, ¿verdad? No cabe duda que aumentó la inversión extranjera, aumentó el turismo, no la cantidad de turistas que teníamos en el 2019, sino que pareciera que o se están quedando más días o están gastando más por día. Es que la factura es más alta. En la factura aumentó mejor. Claro. Las exportaciones han aumentado muy poco ya. Ya digamos, las zonas francas ya no tienen aquellos 2 dígitos tan claros, ¿verdad? Que llegaron hasta el 20 y pico % en un año. Ahora están en 12, 14% de aumento. Siempre hay un aumento, pero lógicamente la base ha aumentado, ¿verdad? Y son un motor en esta economía. Los servicios igual, ¿verdad? Han aumentado, no mucho. La demanda, por el lado de la demanda, ¿verdad? Eso es el lado de la oferta. El lado de la demanda, aunque no le toca, no tiene nada que ver con el tipo de cambio, el Recope, el ICE, ya no demanda tanta divisa y el gobierno ha traído muchos dólares para más bien encarecer, porque si bien es a más largo plazo que está colocando la deuda externa, es una deuda externa mucho más cara. O sea, a mí me parece que es un error ponerlo a 30 años. Bueno, está bien si uno está claro de que se va a quedar tranquilita en la tasa de interés. Tasa de interés, pero esa tasa de interés no es muy alta, ¿verdad? Un 7% no es... A ver, Jorge, aquí el tema de lo que ha sucedido acá en Costa Rica con el tema del tipo de cambio, que si bien el tipo de cambio es un termómetro, también trae tanto aguas arriba como aguas abajo del parámetro del tipo de cambio, ¿no? Vámonos con aguas arriba primero. O sea, el tipo de cambio ha llegado muy, muy bajo, 504, 505. Hemos podido coquetear incluso 409.9, ¿no? Por decirlo de una manera, porque tienes una gran cantidad de dólares que han llegado a Costa Rica debido a exportaciones, turismo, el tema de inversión extranjera directa, que son desde el punto de vista de inversión orgánica o atractivo orgánico de la llegada de dólares. Pero también tenemos un 48% que se le cataloga como unos otros, y otros definitivamente especulativos. O sea, a ver, y acá donde uno dice, ok, ¿por qué es especulativo? Porque tenemos una tasa de política monetaria que llegó a estar ubicada en 9%, que si bien la teoría de política monetaria dice que hay una gran cantidad de dinero circulante, subo las tasas de interés, recojo, mitigo, en lo que se llama una política monetaria restrictiva, eso ha llevado a tener una inflación 10 meses consecutivos negativa. No por debajo del objetivo o la banda inferior del objetivo. No, es que está por debajo incluso del cero, ¿no? 1.15, 1.18. 1.19 fue el último de menos 1.19. Menos 1. Okay. Entonces, aguas arriba del tema del tipo de cambio tenemos una muy atractiva tasa de interés en colones. Por eso que mucha gente llega, cambia dólares, lo colocan en colones, y bueno, colones que en algún momento pudieron estar cotizados a 10, 12, hasta 13% sin tener mucho apellido en en varias instituciones del sistema financiero regulado en Costa Rica. Entonces, aguas arriba tenemos eso. Ahora, aguas abajo, ¿qué hay? ¿Cuáles son los problemas? Mira, acabo de decir, la zona franca
tiene un dinamismo que está en un dígito. Estamos hablando cerca del 8%, cuando en algún momento estábamos acostumbrados a dos dígitos. Estamos hablando entre 10 a 25, ¿no? Eso quiere decir que sí, hay algo que está sucediendo en la zona franca, un régimen especial que está dejándonos de ser competitivos. Y aquí esta palabra es muy importante porque nos damos cuenta que la creación de empleos netos del 2022 fueron de 20.000 empleos, cuando en el 2023 fueron 5.000 empleos. O sea, ya la gente no está empleando tanta gente porque están saliendo más caros. En el tema de las exportaciones, tenemos que ser claros. Nosotros tenemos en exportaciones dos sectores claramente definidos: el sector de valor agregado y el sector del commodity, de lo que es justamente estos productos agrícolas que son prácticamente todos commodities y que nos está saliendo más caro poder exportar. No es que no estemos dejando de exportar, es que nos está saliendo más caro, y por eso que el dinamismo ha ido cada día más lento. Ahora, no, están perdiendo plata muchos claro, agricultores. es que si empezamos a darnos cuenta por tema de diferencial cambiario, claro, ahí tienes por supuesto un diferencial desde 650, que fue ese tipo de cambio, vamos a decir, equitativo para el país, ¿no? Donde no había un tema de ganadores y perdedores, sino que todo el mundo estaba en un mismo umbral, 630, 650. Al tener ahorita un 500, por supuesto que tienes 130 colones que te impactan en cada dólar que está llegando, porque necesitas generar más dólares para poder cubrir tus gastos, tanto fijos como variables, costos fijos, costos variables, gastos también de nómina, todo eso. Entonces, y que, perdóneme, los efectos no se dan todavía. No, o sea, de haber bajado casi un 20 y pico %. Es que tú vas a ir poco a poco viendo efectos. O sea, no es que mañana tienes todo el mundo en un problema. Es que vas viendo, porque recordemos que todos los empresarios a nivel agrícola o a nivel de turismo y a nivel de zonas francas, por supuesto que el empresario va a hacer todo lo posible para evitar el cierre de una empresa, porque eso es lo que hacemos todos los empresarios. Uno puede jugar living on the edge, se dice en inglés, o sea, jugar lo más al límite posible, pero uno siempre quiere siempre quiere tener su manutención. Pero cuando ya llegas al punto en decidir de cerrar la puerta, definitivamente es un cuento del lobo, que hay gente que no cree que el lobo va a llegar, y en realidad sí va a suceder, porque tienes un ajuste de nómina, aguas abajo, estoy hablando, aguas abajo, que te está diciendo que subiste el salario mínimo casi un 6,8% en el 23 y en el 24 casi un 1,9%, entonces eso te infló la nómina, más electricidad que está por encima del 16%, más que tienes un tema de patentes municipales, o sea, tienes un montón de cosas que tienes alrededor. Y que muchos productos que se importan no le importan directamente, sino que es a través de, digamos, agroquímicos, fertilizantes, todo eso en el sector agrícola. Y ahí no ha bajado. No, y es que como no ha bajado las medicinas tampoco. Claro, porque puede haber una baja a la hora de liquidar, el producto importado, porque el tipo de cambio está más hacia la baja, pero cuando te pones a ver desde el punto de vista operativo, tienes tanto gasto, incluyendo también el más detonante de todos, gasto financiero. Porque si muy bonito es la captación al 9, al 10%, pero recordemos que el sistema financiero del planeta es captación, margen de intermediación y la tasa de interés del financiamiento. Y muchas de las empresas... los bancos. No, aquí no ha bajado nada, ni banco ni nadie. ¿Por qué? Porque tienes esa fluctuación. Entonces, acá es donde nos damos cuenta que el tipo de cambio sí está haciendo de las suyas en estos momentos. Ahora, ¿cómo podemos llegarle nosotros al tema de que son flujos especulativos? Definitivamente, el flujo orgánico del turismo, el flujo orgánico de la inversión extranjera directa, el flujo orgánico de las exportaciones, ¿no? Estamos hablando de exportaciones agropecuarias, tienen un límite, ¿no? Lo que se llama en la economía frontera de posibilidades de producción. Tienen un límite. Y de repente tienes un montón de dinero que cuando llegas a las ventanillas te empiezas a dar cuenta que tienes intercambio en ventanilla neta, $900 millones, $800 millones por mes. Entonces tú dices, aquí está pasando algo. Pero hace rato. No, hace rato, por supuesto. Entonces acá empezamos a darnos cuenta que esto no es jugando el tema. Porque la fotografía de un país es que el dinero que tengas en tus reservas internacionales y el dinero que tengas en circulación sea productivo, sea orgánico, no es que sea especulativo. Porque uno puede agarrar y bajar la tasa de política monetaria, que hoy la tenemos en 5.25,
que ha ido bajando caracol lento. Y hay personas que me han dicho, es que se van a llevar los flujos para Estados Unidos porque la Fed y no sé qué. Más bien eso me va a transparentar todo. Claro. Me va a decir, esta es la realidad del tipo de cambio de Costa Rica, donde necesito quitar a los capitales especulativos. Algunos le dicen capitales golondrinas, se le conoce en los bajos fondos. Yo le llamo capital sopilote, porque llega, come y se va. Y no le importa si aquí hay una distorsión o no. Ese capital yo no lo necesito acá. Más bien yo necesito capitales orgánicos, capitales que vengan a ser productivos. Claro. Que viene un flujo de 200 millones de dólares porque se va a hacer una zona franca, o que va a haber un flujo de 100 millones de dólares porque se va a hacer un aeropuerto. Estamos hablando inversiones. Eso a la postre, aguas abajo, va a traer consecuencias positivas de empleo, va a generar circulación de el dinero porque vas a comprar materiales de construcción, vas a hacer materiales del dinamismo de la empresa. Ponte que sea una empresa de zapatos, ¿no? Que no tenemos en Costa Rica. Bueno, ese zapato hay que comprarle la caja, la etiqueta, digamos los plásticos, bueno, eso es donde los va a comprar. Acá es productivo. Pero que un capital llegue y se quede simplemente porque hay una tasa de interés muy alta, más bien distorsiona la economía costarricense, y este tipo de cambio que tenemos hoy está distorsionado. Y que a la postre, y aquí no quiero ser pájaro de mal agüero, Jorge, y también con los que nos están escuchando, aunque tú bajes la tasa de política monetaria a 1, ¿no? Por dar un ejemplo, que eso no va a pasar, o sea, eso también, a ver, tampoco es ¿cómo se llama? La agresividad. Al día siguiente no es que va a suceder el punto de inflexión, porque tú tienes tanta captación, o sea, que la gente colocó el dinero, que tienes que esperar a que esos certificados se vayan venciendo. Claro. Entonces, es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado con el tema del tipo de cambio. Ahora, eurobonos. Bueno, eurobonos todavía faltan 1.000 millones de dólares que tienen que entrar este año, y faltan 1.000 millones para el año 2025. Estos 1.000 millones tienen que servir justamente para pagar la deuda cara, ¿no? Por deuda barata. Esa deuda barata que en algún momento se está haciendo a 25, 30 años, también tiene que ser inteligentemente lo que tenemos que liquidar. Ojalá, y te digo acá, Jorge, ojalá se siga volcando más hacia deuda externa que hacia deuda interna, porque la deuda externa está por 6-7%, que es caro, pero es que la interna también está más alta. Siempre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros estamos dependiendo de una... No, pero el costo de la deuda está alto, ¿no? Altísimo, no, es el 5% del PIB. Claro, sí, claro, pero es que en Estados Unidos tienes una Reserva Federal que tiene 5.25, 5.50 la tasa de política monetaria de referencia. Ahora, ¿dónde me parece que hay que tener cautela en esto, ¿no? La deuda afuera es más barata que la deuda adentro. Eso es una regla. Es una regla donde usted va aquí a Costa Rica, donde tú quieras, eso siempre va a ser así. Sí, nosotros en Costa Rica tenemos una ley. El grado de riesgo también. ¿Verdad? Una ley que yo personalmente tengo un punto de vista un poco contrario a la ley, ¿no? A ver, nosotros en Costa Rica, el Ministerio de Hacienda puede hacer lo que quiera y cuando quiera interno. Y externo tiene que pasar por una ley. Por eso la ley de los eurobonos y el tira y encoge en los eurobonos. La Asamblea Legislativa. Sí. Porque yo aquí creo que estamos obrando no correctamente. Me parece a mí que nosotros deberíamos tener lo que en muchos países sucede, que se presente un presupuesto nacional, presupuesto que trae todo, y nosotros hemos hablado aquí en siglo XXI varias veces de los presupuestos. Y dentro de esos presupuestos, la necesidad de deuda. Y si la necesidad de deuda es tal, digamos, a partir de ahí que Hacienda o la Tesorería Nacional salga a jugar. Sí. Pero que no se pase ni un colón o ni un dólar de esto que se le aprobó. Entonces, en aquel momento, estamos hablando hace 2 años, cuando era el tira y encoge de los eurobonos, no hubiésemos esperado casi 6 meses para los eurobonos. Porque si yo hubiese dicho, esto es lo que está en el presupuesto, que ustedes los 57 diputados ya lo aprobaron, ya va rápido. ¿Me entiendes? Entonces, claro, hay gente que me dice, no, Daniel, que eso es tema político, que si no quieren, van a hacer una fiesta y no sé qué. A ver, a mí me parece que si tienes un presupuesto nacional que lo tienes marcado en tema de financiamiento o la necesidad de financiamiento, ahí está la cancha marcada. Pero bueno, acá es una discusión que por ahí anda, ¿no?
pero sí creo que nosotros en el financiamiento externo deberíamos darle no rienda suelta, porque eso no es lo que debería suceder, sino que una vez al año ya exista en la necesidad de financiamiento aprobada por la Comisión de Hacendarios y Comisión Económica y Comisión de no sé qué, y por supuesto en el tema de la Asamblea, y que ya el ministro de Hacienda en ejercicio le dé. Porque si vos sos ministro de Hacienda o yo soy ministro de Hacienda y cada vez que quiero ir para afuera tengo que pedir permiso en la Asamblea, sucede esto de las monedas de canje, que yo te pongo, que yo te aprobé aquí, pero me apruebas el de allá, y entonces perdemos tiempo, que es lo que ha sucedido en la Asamblea ya en otros menesteres. En el tema de tipo de cambio, me parece a mí que existen otras, digamos, otras manillas que se pueden utilizar para que haya un tipo de cambio más alto, ¿no? Necesita también más colones en circulación. Entonces, o bajas la tasa de política monetaria o subes, o ajustas, hacia la baja el encaje mínimo legal. El encaje. Eso, claro, le baja el encaje mínimo legal. ¿A qué va a aumentar la inflación? Sí, que aumente la inflación. Pero ¿cuál es? Si tenés algo negativo y... Ya va. ¿Van a aumentar la inflación? ¿Cuál inflación? Si más bien, es negativo. A ver, usted tiene un objetivo de inflación que es 3, más menos 1. O sea que 4, debería 4%. de oscilar entre 4 y 2, 2 y 4. Y el tipo tiene 10 meses en negativo. Más bien, lo que estarías haciendo es volviendo a tu objetivo específico de la economía, ¿no? Que por supuesto eso no es, digamos, soplar de hacer botellas, y lo puedes conseguir. Y tú puedes conseguir también tener a la postre los aumentos de salarios mínimos como debe ser, los aumentos por ley de los costos operativos, de los gastos administrativos. O sea, ya empezarías a obrar de una manera. La gente dice, tenemos inflación de menos 1,19, fue el último hace unos días atrás. Sí, pero cuando tú ves los últimos 10 meses, están todos en negativo, ponte que los próximos 2, 3 sean en negativo, cuando quieras hacer un ajuste de tu salario, te van a decir, es cero. Es cero. Sí, claro. Es cero porque negativo no va a ser, no te van a bajar el salario, pero contra la ley, pero es cero. Entonces la gente va a pegar el grito, van a marchar, a trancar, no sé qué, justamente porque las políticas económicas del Banco Central deberían estar encausadas en lo que debería sobre ser todo el objetivo. que la política fiscal está bastante ordenada. Mira, No por este gobierno, sino por la ley que se aprobó en el gobierno anterior. Es que te voy a decir una cosa. Y este gobierno ha sido el plan fiscal, bien estructurado en ese aspecto. Mira, el plan fiscal que se propuso en el cuatrienio de Laura Chinchilla solamente tenía ajustes de impuesto de valor agregado o impuesto general de venta en aquel momento. Cuando fue el cuatrienio de Luis Guillermo Solís, hubo el mismo para Petro, solamente el aumento del IVA. O sea, pero cuando se dio la reforma fiscal en Costa Rica, que traía los 4 capítulos, 2 de recaudación y 2 de administración del gasto, ahí es donde tú dices, esto es lo que necesita Costa Rica. Además, necesitó y ahí se aprobó. Y hoy tienes que tener los frutos de haber hecho eso. Si yo hubiese sido presidente o ministro de Hacienda o vos, tendríamos estos frutos justamente porque esa ley tenía las 2 patas de la moneda, de la mesa que se estaban tambaleando. Los ingresos y los egresos. Que los egresos eran, por supuesto, que no podían aumentar del más. Sí. Claro, es lo que tienes ahora. Y en los ingresos tienes el impuesto de valor agregado, impuesto sobre renta y también, mírate esto, Jorge. 1, tienes trazabilidad porque ahora todo el mundo puede cubrir o lo que se llama netear gastos con ingresos. ¿no? Sí. Listo. Entonces hay trazabilidad, tienes la facturación electrónica que te disminuye el tema de evasión. Luego tienes otro tema importantísimo en el tema del impuesto de valor agregado, ¿no? E impuesto sobre la renta que puedes pagar parcialmente. Entonces el gobierno cada fin de trimestre va recolectando dinero, entonces no tiene que esperar hasta el último día a ver si va a recaudar. Entonces todo esto es lo que un país como Costa Rica es lo que debía haber hecho hace 2 décadas atrás, lo hizo a partir del 2018 con implementación en el 19 y hoy tenemos el resultado de tener una calificación de riesgo mejorada, ¿no? Prácticamente las 3 calificadoras de riesgo han dado upgrades o han dado mejoras y justamente fue por ese gran debate que hubo en aquel momento. Ahora, es una situación positiva, sí, pero que es sostenible. A ver, si la gente no quiere
sostener esto podría convertirse, en vez de un deber ser, se puede convertir en una piñata. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado en quienes van a estar manejando las finanzas públicas de aquí hasta que esto Sí, sean porque 100, 200 las años. presiones están creciendo, ¿va? Para Mira, que aumente, pero bueno, todo eso el endeudamiento no va a subir, más no bien va a bajar del 60%. Pues, acaba de tirar el gobierno la semana, no me acuerdo si fue antes de Semana Santa o después, ahí me corrigirán los que están viendo el programa, que el gobierno dijo que para el 2029 vamos a estar en 50% de deuda. O sea que con todo lo que tú quieras y estrujas y hagas y deshagas, por más reingeniería, vas a quedar al 50% que está muy lejano al 26% que teníamos en el 2009. O sea, que todavía tienes que esperar a que el pato nade 6 años, ¿no? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 6 años, para poder llegar al 50% de deuda. Siempre y cuando el gobierno que venga se mantenga en una disciplina fiscal como el que hemos tenido en el último año, digamos, del señor Carlos Alvarado y lo que llevamos en esta administración Chávez Robles. sí, porque esta inflación también que ha habido, mucha fue una inflación importada, ¿eh? No necesariamente fue una inflación por aumento A ver, de nadie desde Costa Rica ni ningún lado del mundo iba a iba a resolver el problema entre ucranianos y rusos. No. Nadie lo va a hacer. Y el tema del petróleo es el detonante mayor de la inflación. Eso no lo vamos a negar. Y pareciera que lo de Israel y No, eso zona, no, porque ahí no hay petróleo. Entonces ahí no había y Gaza no ahí no hay pasa petróleo. nada. Ahí lo que está pasando es que Irán ahora se está metiendo en la jugada, apoyando a los gazatíes, apoyando a los de Hezbollah. Entonces, claro, Irán sí tiene presencia petrolera a nivel mundial. O sea, es el productor de Medio Oriente el que le sigue a Arabia Saudita. Entonces, estamos hablando de que ahí tenemos un petróleo que está subiendo. Justamente ahorita que estamos haciendo la entrevista está ubicado en $87, o sea, ya se fue $7 por encima del umbral. Entonces, eso quiere decir que a la vuelta de la esquina se nos va a subir la gasolina en los países importadores. Pero también tenemos que entender de que en aquel momento, ¿no?, cuando hubo la inflación importada, sí tuvimos una tasa de política monetaria que se fue rápidamente a 9, dio resultados a corto plazo y justamente ahí había que hacer una baja gradual. Y lamentablemente no se hizo. Y bueno, y hoy tenemos el tema del tipo de cambio que nos puede pasar una factura en el sector turismo y en el sector de exportaciones, porque en el sector de zonas francas, hay unos... No, pero la de servicios de zona franca. Es que la de servicio es la que puede pasar factura. Claro. Porque la de valor agregado, dispositivos médicos, etcétera, al final ahí tienes todavía margen de cobertura. De hecho, cuando yo doy charlas en estas empresas, la molestia está más en las personas que ganan en dólares, pero no en la línea de producción. Acá en la parte de servicio, un call center te está saliendo muy poco competitivo si lo comparamos con un Colombia o con un México o con un Perú. Entonces ahí es donde empieza a dar señales de preocupación a nivel de estos tres sectores: agrícola, turismo y la parte de servicios. Y servicios que son dados mucho por mujeres, ¿verdad? Y de gente joven, ¿verdad? Bueno, hay de todas las edades, pero... A ver, seguimos teniendo un desempleo que justamente hace unos días mencionaba 184,000 personas desempleadas. Tenemos un desempleo de 7,8%. Seguimos estando lejos de la cifra 6, ¿no?, que es el número que todo el mundo vigila como un buen número de desempleo. Pero seguimos teniendo muchísimas personas alejadas de la participación del empleo. O sea, no solamente que tenemos 184,000 que están buscando, sino que hay una tasa de ocupación baja y eso es problemático. Y que puede empeorarse porque no hay calificaciones. Ahí mucha gente no habla inglés, mucha gente no maneja bien las herramientas tecnológicas nuevas. Mucha gente no tiene las habilidades que requiere. Y te voy a decir una cosa, Jorge. Y esa conversión es complicada. Mira, y te voy a decir una cosa, Jorge, que eso que estás tocando, que si bien no tiene nada que ver con el tipo de cambio, ¿no?, porque al final es un tema más educativo, ahí hay un trípode de responsabilidad. Definitivamente el Ministerio de Educación Pública tiene un protagonismo importante a nivel de los profesores, los docentes de inglés, etcétera, ¿no? Por otro lado, existe, y para mí es una visión mía, también los representantes legales o lo que son los padres o
madres de los chicos que les está faltando darle el ejemplo, guiar a los chicos de que por ahí van los tiros. Y definitivamente la pata más gruesa para mí es la persona. La persona que también lo está viendo como que no es necesario, no me interesa, no, tengo más excusas que la proactividad, y eso también a mí me duele mucho. Me duele mucho porque yo he visto muchos muchachos que hacen preguntas como, ¿ahí se necesita inglés? O sea, como, a ver, estamos en un mundo globalizado donde hay ferias de empleo donde prácticamente entrando todo está en inglés. Entonces, no es que el siglo XXI, acá en el año 2024, el segundo idioma no es importante. Más bien, ya tienes que pensar en un tercer idioma. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, eso hay que inculcárselo a los chicos. Y hay que inculcárselo desde el punto de vista de que cuando tengas un examen, el examen puede estar en inglés. Y hay que forzar a la gente a saber inglés. Y que la documentación pueda ser entregada en inglés. Y que si tú llegas a algún lugar, la señalización esté en inglés. O sea, también tenemos que convertir al país. También tiene que haber una voluntad política de convertir al país bilingüe. Pero bueno, es un tema de otro tema. Volviéndolo al tema del tipo de cambio, sí me preocupa que haya una pasividad de parte de la Junta Directiva del Banco Central, porque no quiero señalar a una sola persona. La Junta Directiva del Banco Central, porque todos votan, donde he visto opiniones muy desalentadoras, por decirlo de una manera, en el cual se alejan a una realidad como la acabamos de mencionar acá, y como otros invitados también lo han dicho aquí en el programa, donde el tipo de cambio nos hace perder competitividad, y empresa que se va no es una empresa que vuelve a la vuelta de la esquina. Y eso es lo preocupante de todo esto. Bueno, muchas gracias, Dani. Con mucho gusto, de verdad. Siempre.